Pues hermano, claro que estamos bien, depende también qué creas tú que te mereces, ¿verdad? Porque si sientes que te mereces esto y el otro, está muy difícil, por no decir imposible, pues tu bienestar, porque siempre queremos más y más y más y más. Entonces, hermano y hermana, aquí seguimos y por la gracia de aquí nos vamos y como está de moda irse con esto del el coronavirus, ¿me entiendes? Pues también hay otros factores de muerte. Así es, para empezar el pecado. Y entonces, pues hermano, ese ya sabes cuál es la vacuna, ¿verdad? Es la fe en Jesús, la fe en Dios hecho carne, la fe en que Él ya pagó el cuentononón que cada uno de nosotros le debíamos y por ser insolventes para pagarla, el Señor vino con el mediador para pagar esa cuenta por ti y por mí. Hoy, sí, claro, estás arrepentido, ¿verdad? Porque aquí todo depende del arrepentimiento. Ese arrepentimiento que Dios mismo lo otorga. Y esto no a todos, porque ya sabes tú, por revelación, que el Señor Jesucristo vino a salvar a los que se habían perdido. Esto es a la simiente de Adán. ¿Sí entiendes el misterio de las dos simientes? Bueno, ok. Y si no lo sabes, pues puedes adquirir el libro, ¿verdad? Porque también para gastar el dinero en fruslerías y tonterías, somos expertos diestros. Pero para las cosas del Señor, ahí sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay millones de personas que están literalmente tirando el dinero con esos eclesiásticos, la mayoría de ellos que comandan todas las iglesias del mundo, los cuales ponen en primer lugar el dinero? Hace poco, no son cainitas necesariamente. Hace poco fuimos a inspeccionar una congregación aquí, el Buen Pastor, que algunos la conocen, y pues el pastor en su opinión dijo primero lo primero, y primero lo primero. Así lo dijo con todo el cinismo olímpico, dicho sea de paso, porque primero lo primero el dinero. No, hermano, se está vendiendo la palabra y encima de todo chueca, adulterada, todavía si pagaras, lo cual es una utopía, una quimera, porque no hay manera, la palabra no se vende. Dios lo ayude y los ayude a todos aquellos que pues han encontrado una fuente de ganancia pues riquísima, hermano, en esto de la palabra de Dios, y eso no es nada en comparación de pastores, en su opinión, que sí son archimillonarios, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, hermano, va por otro lado. Hoy estamos, ya sabes, viviendo la noticia del día. Estamos vivos de milagro. Hay muchos hermanitos en potencia. No todos los que vemos en la calle son hermanitos, ni por hablar de Jesús son hermanitos, sino que por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son esos frutos? Gálatas 5:22. Paciencia, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. ¿Tiene eso? Ah, entonces es de Dios. Ahora, el espíritu diabólico, Satanás, imita el fruto del Espíritu Santo, de tal manera que hay muchos, infinidad de personas que creen tener el Espíritu Santo. Hablan de Dios y se la pasan presumiendo de humildes, pero por sus frutos los conoceréis. Y es sencillo, nada más hay dos clases de fruto, o los de la carne o los del Espíritu Santo, hermano. No hay pierde, si hubieran tres tipos de frutos estaría más dificultoso discernir, puesto que solo hay dos tipos de frutos, los de la carne y los del Espíritu, ambos consignados en Gálatas 5, pues a la persona, al alma avesada, adiestrada ya en el discernimiento, es decir, en la separación del bien y el mal, porque la mente nuestra, hermano y hermana, es satánica. Quiero decir, la mente-corazón, ¿eh? Cuando digo la mente, es mente-corazón, para aquellos que están familiarizados con las lecturas que Dios nos ha mandado, los libros,
es mente-corazón, es una sola entidad. Y es inútil que tú los trates de disasociar o disolver, porque eso no es posible, ¿verdad? El mismo Señor Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los malos pensamientos. Y tú dirás, ¿cuáles son los malos? Todos los que salen de tu mente son malos, y de la mía. Entonces está todavía más fácil. No le creas a ninguno, hermano. Muchas veces nuestra vida, que es ahora por fe, huele a fracaso, hermano. Y es terrible ese tufo a fracaso. ¿Por qué fracaso, hermano? Hermano y hermana, piensa nada más en el pueblo de Israel saliendo de Egipto. De repente llegan a la orilla del mar y detrás de ellos el faraón y sus carros de a caballo queriéndolos masacrar. ¿No les pareció que todo había sido un fracaso? Por supuesto que sí, pero ahí es donde Dios se glorificó. Y a veces todo parece un fracaso, Samuel, ¿cierto o falso? Claro que sí, hermano. Ahí está el diablo también de por medio, tratando de ponernos el traspié, quitarnos la fe. La fe es el arma que tenemos para abrir ese mar. Y la fe es un don de Dios, hermano. Y la fe tiende a multiplicarse. Y por eso damos gracias a Jesús por las pruebas. Porque sin pruebas no puede haber crecimiento de fe, pero tampoco crecimiento de amor, de perdón, hermano. Las pruebas tienden a suavizarnos el alma, a humildificar el alma, porque todavía hay partes duras y pétreas en esta alma, si no, ni estuviéramos aquí. Y el Señor Jesús es un caballero y hace el tratamiento, la operación, de una manera extraordinariamente fina, tan fina que a veces nos parece grotesca o excesiva. Nadie es probado más allá de las fuerzas. Entonces, gracias a Jesús, hermano, hoy estamos viviendo el posible último día de nuestras vidas, verdad solemne. Vamos a vivir entonces, hermano, al 100, pero con Jesús, en su voluntad. Y pues primero Dios, nos volvemos a ver el 27 de febrero, que la verdad a estas alturas me parece una proeza llegar a ese día. No por Ucrania, hermano, porque estoy en un cuerpo de muerte. Entonces los que estamos en un cuerpo de muerte tenemos eso presente y fijo, que hoy puede ser el día de la partida. Pero ya sabes que la noticia del día comienza con la proclamación de que Dios es amor y que ese amor lo mostró viniendo al mundo y que venció a la muerte para que ni tú ni yo estemos hoy por hoy esclavos de ese miedo. Si nos lleva, punto. Por eso, hermano y hermana, pues estate bien seguro de que tu alma está arrepentida para que por favor puedas entrar a la gloria del Padre, porque nadie que no se vaya arrepentido va a ir a ese lugar, es imposible. El pase es el arrepentimiento. Bueno, hermano y hermana, entonces cuando huela a fracaso, recuerda que es el diablo. El Señor es perfecto, no hay fracaso en Él, y es el diablo que está tratando de debilitarnos, y como siempre es Él quien calumnia y desprestigia a Dios. Siempre de continuo o muy seguidamente viene a decirnos que Dios ya nos abandonó, que todo es en vano, que creíste en una fantasía, en una imaginación. Tú aférrate, esto no es ninguna imaginación, es la verdad, es la realidad. Y entonces, hermano, mantente firme. Bueno, pues antes de ir a los versículos que hoy vamos a ver, vamos a estudiar la palabra bienaventurados o bienaventuranza. ¿Qué es la bienaventuranza? ¿Cuáles son las bienaventuranzas que Dios promete? ¿Cuáles tienen de estas bienaventuranzas ya aplicación, digamos, en este tiempo? ¿Y cuáles otras, pues, todavía están reservadas para el tiempo en el que ya no va a ser tiempo o ya no va a haber tiempo, ¿verdad? En la eternidad, pues ya no va a haber tiempo. Pero hay muchas bienaventuranzas que hoy por hoy ya las vivimos.
Pero antes vamos a ver unos 6 versículos en el capítulo 42 de Job. Por eso ese pitbull que llevamos dentro todos, agresivo, no todos los pitbulls son agresivos, ¿verdad? Pues lo tienes que someter, hermano, pero no con fuerza propia, no con inteligencia bestial, sino con el Espíritu Santo, hermano. Porque tu lucha y la mía es contra Satanás, ese espíritu. Además, acabado en hermosura y perfección, en sabiduría. ¿Quién lo venció? Ve con él, ve con el que ya lo venció. Él te va a dar poder para que lo puedas vencer y tú vivas en medio de pruebas muy alegre y muy contento. Pero no me refiero a la alegría del mundo, ¿verdad? Ahí está, hermano. Tú te basta tener comunión y unidad y amistad e intimidad con Él, ¿no? ¿O qué más quieres? Eso es todo. Además, hay trabajo por hacer. ¿Estás hablando la palabra? ¿Estás compartiendo? Bueno, pues bienaventurados los que viven la palabra y la hablan. Pero hay de aquellos que hablan de la palabra y no la viven. Y peor de aquellos que hablan de la palabra para hincharse los bolsillos de dinero. Entonces vamos a ver el capítulo 42 de Job, por favor, 42 del 1 al 6. Veamos cómo en pocos versículos se nos revela abundancia, sabiduría, hermano. Abundancia de sabiduría, de la que viene de lo alto, ¿verdad? No la presunta sabiduría de los catedráticos, de los teólogos, de los científicos. No, hermano, esta sabiduría, entre comillas, es risible para Dios, irrisoria, porque para empezar produce vanagloria, orgullo. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto produce humildad, y la humildad, la de Dios, ¿verdad? Porque ¿cuál otra? Es poder, es poder. El Espíritu Santo permanece con los humildes. No que seamos humildes, pero Él nos enseña a vivir en su humildad. Ya estás en Job 42. Al final del discurso de los 31 capítulos, hasta que entra el gran Eliú, tipo del Señor Jesucristo, muchos de aquí están familiarizados con Eliú y saben que es un tipo de Yeshua, del Hijo, que lleva al Padre. Y cuando llegas al Padre, te das cuenta de lo que ya te habías dado cuenta, que el Hijo es el Padre. Increíble. ¿Cómo querías que viniese al mundo? Si se necesitaba una sangre, el Señor hubo de engendrarse a sí mismo o no, porque Él es el Espíritu Santo y se engendró en un cuerpo para nacer en este mundo. Exacto, Adán no nació de mujer, ni bajo la ley, y por Adán estamos en esta ruina, pero no es la culpa de Adán nada más, ¿verdad? No, hermano. Bueno, este señor todavía no tiene claro lo de las razas, lo de las dos simientes, porque no ha leído las dos simientes. Pero primero Dios, hermanito, ahora que Dios te mande una tablet, ¿te gustaría una tablet? Sí, lo que pasa es que en la tablet también puedo ver pornografía, también puedo, hermano... Bueno, no es que sea del mundo la tablet, le vas a dar el uso adecuado. ¿Un teléfono es del diablo o es de Dios? No, pues es según el uso que le des, hermano. El teléfono puede servirte para orar, para estudiar la palabra, para llamar en una emergencia a algún galeno. Bueno, ok, pues ya no nos metemos en eso, mejor vamos a meternos en Job 42, hermano. Después de todo el discurso, de toda esa catarsis necesaria para el alma de Job, y de haber soportado a los 3 amigos, los cuales se sentían más justos que Job y hablaron erróneamente acerca de Job, hubo este diálogo, esta contestación que da Job a Dios, quien ya para ese entonces lo había redargullido al 1000%, sobre todo en los últimos 2 capítulos, cuando ya es Dios directo hablando con Job, porque es lo que él quería, ¿no? Quiero conocer a Dios, pero primero tenía que entender que no lo conocía, porque él pensaba que sí lo conocía. ¿Sabes qué? No lo conocía, nada más había oído de él, escuchado de él, pero sus ojos no lo habían visto, no tenía la revelación. Respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes. ¿Qué tanto puede? Todo, es todopoderoso. Por lo mismo,
puede encarnarse, puede vencer a la muerte, puede resucitar, y lo podría hacer 1000 veces si quiere. Es todopoderoso, es uno de sus atributos. Y que no hay pensamiento que se encubra o se esconda de ti. Dios todo lo puede, pero también todo lo conoce y todo lo sabe. Y ahí también tienes un motivo de descanso, ¿cierto? Porque lo tienes por no solo bueno, sino el único bueno. Lo tienes por el único fiel y que siempre está cuando hay tribulación, que es casi siempre. Entonces, ¿a quién vamos a recurrir, hermanos? Si ya recurrimos, ya malgastamos la vida y el dinero buscando como aquella mujer sanidad en los curanderos del alma que hay en el mundo. De ninguna manera, hermano. Es estulticia seguir perdiendo el tiempo así. Ve con Dios, hermano, pero sabe que a Él vamos, hermano, no solamente para recibir la justificación por fe, o sea, la libertad de culpas, sino que vamos a Él para servirlo. Fuera de las iglesias de piedra, eso no existe con Dios. Tú eres la casa de Dios. Ahora, déjate limpiar. ¿Primero de qué? Pues de culpas, porque una casa con culpas, un alma con culpas, no veo que pueda servir a Dios mucho. Las culpas normalmente nos llevan a vicios y adicciones, a comportamientos destructivos, como dicen en el mundo. Entonces, esa limpieza comienza con la limpia de culpas. Pero después tiene que continuar esa limpieza, si ya no de culpas, ¿verdad? Sí de aspectos que todavía están arraigados al alma, negativos, desde luego. En cuanto a la criatura vieja, no hay, ¿verdad?, limpieza para la criatura vieja. La criatura vieja la tienes tú que estar sometiendo. Bueno, perfecto, hermano. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Porque esto es lo que le había reprochado en el buen sentido de la palabra el Señor a Job, que con su discurso, con su perorata, estaba él presentándose o postulándose inclusive como más justo que Dios. Y muchas veces nosotros con lo que decimos, hermano, o escribimos, porque hay quien no solo habla, también escribe, y no tienes que ser un escritor publicado, ¿eh? Hay quien lleva un diario, ya estás escribiendo, estás hablando, todo eso cuenta como palabra. Y hay que tener cuidado, hermano, porque la vida y la muerte están en la boca. Ahí hay que cuidar lo que hablamos, porque tiene trascendencia y Dios escucha cuando nos quejamos, Dios escucha cuando presumimos. Déjate limpiar, dejémonos limpiar. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Finalmente llegó a entender que no entendía nada, y el buen Pablo lo dice: si alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada. Mejor vuélvase ignorante, o mejor dicho, acepte su ignorancia, para que seas llenado de sabiduría verdadera, efectiva, poderosa, no simple información. Hay infinidad de gente que conoce la Biblia, no tienen poder, nunca se han arrepentido. Conocen la Biblia, bueno, hermano, como ellos la van entendiendo, porque hasta donde yo sé, es Dios quien abre la Escritura. Este es un libro que está sellado, no te lo va a abrir si sabe Él que no hay las intenciones correctas. ¿Cuáles son las intenciones correctas? Honrarlo, servirlo con tu vida, no hay otra. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hay que llegar a ese punto, hermano, para empezar a entender y comprender. Primero hay que aceptar que todo lo que escuchamos también de Jesús, la mayor parte está errónea. Entonces Dios va a clarificar esa revelación, o te va a dar más bien esa revelación, porque hay mucha confusión, hermano. Estamos hablando de más de 200 versiones de Jesús en el cristianismo, en todas sus vertientes. Cada uno dice, ¿es el verdadero Jesús? Bueno, entonces, ¿cuál es el verdadero? Bueno, pues ahí donde se muestra. Sencillo. ¿Se muestra en la Iglesia Católica? No, no se muestra en ningún tipo de iglesia, hermano. Ok, hermano. Entonces, oye, te ruego y hablaré.
te preguntaré y tú me enseñarás. Este es el maestro, hermano. ¿Quién enseña? Él. Pero tú le has dicho, enséñame. ¿Tú le pides ese tipo de cosas o le pides cosas terrenales? Buscad primeramente el reino de Dios, todo lo demás será añadido. Si Él es tu Padre, sabe que necesitas una vivienda, que necesitas agua caliente, que necesitas gas, que necesitas una llave que abra, aunque sea un cuartito. Pero no estamos pidiendo adecuadamente, hermano. Hay que pedir lo espiritual, sanidad espiritual, no física. De nada sirve tener salud física si el alma está muerta. Muerta, quiero decir, aprisionada y encadenada al rey de los espantos, que es Satanás, según este libro de Job también. Y aquí viene lo más trascendental. De a oídas o de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque el Señor se presentó ante Job desde el torbellino. Y sí que lo vio. Ahora, ¿estamos pensando en que lo vas a ver físicamente? No, lo vas a ver en la palabra. Y eso te va a llevar a verlo en toda la creación, poco a poco. Entonces, hermanos, y Job, que era un hombre sumamente religioso, se la pasaba haciendo holocaustos por sus hijos, se la pasaba estudiando, enseñándole a los demás y cubriendo también materialmente a los necesitados, y resultó que no lo conocía. ¿Cuántos de aquí creen que lo conocen cuando en realidad solo han oído de él? Pues entonces ve a ese encuentro con Dios, porque Él no juega a las escondidillas, no juega. Si tú lo buscas con la intención correcta, Él se revela a ti, pero pues cada uno sabe para qué quiere a Dios, hermano. Vamos entonces a ver hoy versículos sobre las bienaventuranzas, porque hay muchas bienaventuranzas para la iglesia de Dios, para la novia. También hay bienaventuranza para el pueblo de Israel, pero cuando éste sea liberado, porque todavía tiene el velo el pueblo de Israel, que le impide ver la divinidad del Mesías. Es por eso que Israel, como pueblo, como nación, no reconoce a Jesús como el Mesías. La cosa se agrava porque la presencia del cristianismo en el mundo, que no es poca ni chica, crea confusión. Pero tú ya sabes que Jesús no vino a fundar ni una religión, vino a establecer, a buscar más bien a su iglesia, a llamarla, porque hay un desposorio, ¿verdad? Abel prometido. De hecho, hay una bienaventuranza, bienaventurados los que son llamados a las bodas. Y el fin de eso, hermano, es no solamente las bodas del Cordero, es reinar con Señor Jesús 1000 años en la tierra y luego eternamente, hermano, en la eternidad. Vamos justo a este libro de Job, en el capítulo 5, por favor, la primera bienaventuranza. Hay sinónimos de bienaventurados, bienaventurado o felices aquellos, o dichosos aquellos, bienaventurados aquellos. Hay muchas bienaventuranzas, vamos a ver una por una. Hay más de 35 que vamos a ver ahorita. Solo quiero que manejes más el lenguaje y entiendas que cuando se dice bienaventurado es sinónimo de decir dichosos, felices, jubilosos, alegres. ¿Quién es? Pues vamos a ver. Para empezar dice que bienaventurados aquellos que Dios castiga. Vamos, Job 5, 17, 18. Palabra dura, ¿cómo? ¿Voy a ir a Dios para que me castigue? A ver, hermano, vamos a entender bien las cosas. Dios no castiga, la palabra exacta es disciplinar. Entonces ya cambia. Y claro que también amonesta y reprende cuando es necesario, ¿verdad? Pero la disciplina cada cuando es necesario. Todo el tiempo hasta el fin de la travesía. En cambio, la amonestación es cuando incurrimos en algo impropio, entonces viene una amonestación, ¿verdad? Qué bueno que me amonestan, si no, no me doy cuenta. Para que regreses.
Ok, pero no hay que confundir amonestación con disciplina. Una es permanente, la disciplina, porque esta disciplina, hermano, valga la repetición de la palabra, nos está edificando, nos está modelando, está dándonos una forma que un día la vas a ver y que incluye ese cuerpo glorificado, porque lo que hoy padeces por causa del reino de los cielos, te será retribuido también con un mayor peso de gloria que en ti ha de manifestarse. Los que saben la palabra saben que estoy hablando conforme a la palabra. Dice el 17 del 5, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Mejoramos traducción, corrige, disciplina. Ahora acuérdate que en Hebreos 12 el buen apóstol Pablo dice que si alguno soporta la disciplina, pues Dios le trata como hijo, ¿verdad? Pero hermano, hermana, a veces nos cansamos de la disciplina. Y si nos cansamos es por algo, hermano. O porque el alma está todavía con hambre del mundo, o porque no estamos verdaderamente en la disciplina de Dios, sino que le hemos nosotros introducido algunos elementos que no van de nuestra cosecha, pues. Porque ¿cómo crees que la disciplina de Dios va a cansar o fastidiar? Antes, al contrario, dice que aunque al principio puede producir cierta tristeza, al cabo del tiempo produce fruto de gozo, alegría, justicia y paz. Nada más que tienes que ejercitarte y repetirte para que esos músculos espirituales crezcan, hermano, crezcan. ¿Cuáles músculos? El de la confianza. A ver, confiar en Dios cuando todo parece perdido, cuando todo huele a fracaso. Entonces hay bienaventuranza, dichosos son aquellos que Dios está corrigiendo. ¿Cuándo llegamos a la corrección? Pues cuando llegamos al Señor, no antes, para que no vayas a creer que sin arrepentimiento Dios te está corrigiendo, no. Primero pasas al redil, entras al redil de las ovejas, ahí ya se te va a dar tu disciplina particular. Porque al mismo tiempo que somos disciplinados, somos obreros de Dios. O sea, esta disciplina no es estar todo el día estudiando, hermano, metidos en un cuartito, ni andando de rodillas todo el tiempo. Comprende el estudio, comprende la oración, pero comprende también el salir, hermano, en tu vida diaria y proclamar el Evangelio. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él es quien la venda o la vendará. Entonces, aquí hay un tema. ¿Por qué permite la herida? ¿Por qué permite a veces Dios ciertas cosas que no nos parecen, hermano? Porque es necesario ¿para quién? Para nosotros. ¿Cuándo te gustó o a mí la disciplina de niños? Nunca. Pero también dice en el capítulo que estamos citando de Hebreos 12 que si nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía y todo salió mal, porque aquí estamos, ¿cuánto más no hemos de permitirle a Dios que nos discipline para edificación, para poder enfrentar pruebas fuertes? ¡Qué bendición! No siempre vamos a estar siendo probados, hermano, esto se acaba. Y si vives por día, vas a poder, hermano. Ya mañana Dios dirá. Así de sencillo. Claro que parecemos irresponsables. ¿Qué? ¿Jesús parecía un hombre muy prudente? No, hermano, está loco. Lo quieren matar, le dijeron sus discípulos, te querían apedrear en Jerusalén y ahora quieres volver en ocasión de la muerte de Lázaro. Bueno, espero que tú también estés ya viviendo sin miedo a los humanos, ¿verdad? Pero en amor a los humanos. Porque una cosa es no tenerle miedo a los humanos y otra cosa es que no sean indiferentes o que peor aún los odiemos.
Amor de perdón, hermano. Amor de perdón es una maravilla. El que vive en amor de perdón está en la luz. No puede nadie contra ti. Estás perdonando a los que te están linchando. Entonces, todo lo que Él permita es para nuestro bien. Porque sabemos, Romanos 8:28, que todo es para bien para aquellos que aman a Dios. A veces, y lo he dicho muchas veces, hermano, no entendemos por qué Dios permite tal o cual cosa. Porque todo es para bien. Está bien, pero no entendemos y el alma a veces se asusta. Entonces, ¿qué hay que hacer con el susto, con el miedo y el pánico, hermano? Pues lo mismo, echarlo fuera. Acuérdate qué le pasó a Simón Pedro cuando se dejó invadir por el miedo. Se hundió, hermano, se hundió. Ya estaba caminando, se hundió, se dejó vencer por el miedo. El Señor está contigo, hermano. Vamos a ver más bienaventuranzas en el libro de los Salmos, ya para empezar en el 1, del 1 al 3. Hay varios en los Salmos, varias bienaventuranzas. Bienaventurados, felices, dichosos. ¿Quiénes son esos bienaventurados? Pues los que conocen al Señor. Más aún los que son conocidos por Él. Porque hay muchos que dicen, yo conozco a Dios. Sí, pero el Señor no te conoce a ti. Aunque el Señor conoce a todas sus criaturas, ¿verdad? Acuérdate de Abraham, hermano, el cual por fe alcanzó la justificación. No importa cuánto tengas de dinero ni cuánta salud física te quede, hermano. Eso no importa. Dios te va a adjudicar todo, el nivel de salud física que necesitemos, porque a veces nos quiere cansados, bien cansaditos. ¿Por qué? Porque en la debilidad se perfecciona mi poder mejor. No es que yo quiero estar bien brioso, bien vigoroso desde temprano, pero a veces el Señor permite una noche fatal y amanecemos congelados, hermano. Mientras tu alma esté en paz, en gozo, en comunión y en unidad con Él, estás del otro lado. Salmo 1, del 1 al 3, bienaventurado el varón y la varona, desde luego, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o de burlones se ha sentado. Bueno, entonces, ¿cómo leemos esto, hermano? Espiritualmente, desde luego, ¿verdad? Dice aquí el consejo de malos, el camino de pecadores y de escarnecedores. Primeramente el malo, el escarnecedor y el pecador lo llevo adentro de mí. Entonces ese es con ese, que es la criatura vieja, con quien no debo de sentarme, no debo de tener comunión, no debo abrazar a la criatura vieja como muchos ya me han dicho, ¿no? Mejor la abrazo. Abrazo a mis demonios. Estaba leyendo un libro de un tal Edgar Morin, Mis demonios, el título y su conclusión, hay que abrazar a todos los demonios. Quedé parapléjico, hermano, en sentido espiritual. Y claro, ¿verdad? Esos libros se venden, ¿verdad? Porque te dicen lo que quieres oír. En cambio Jesús no adula, no lisonjea, ya son malos, pero los amo. He aquí vengo yo. ¿Qué más? Todo esto, el pecado, la muerte, ¿por qué lo permitió? Si no lo permite, ¿para qué va a venir? Si entiendes que se necesitaba esa permisión que Dios le dio al enemigo, a Satanás, porque inclusive cuando lo lanzó del tercer cielo, le dio potestad de ser el príncipe de la tierra y de la potestad del aire. Todavía gobierna este mundo, pero él trabaja para Dios, aguas, exacto, él le rinde cuentas al Señor. Quiere decir que todo lo que él intente hacer malo contra ti va a redundar en bien si te mantienes como el hombre Job se mantuvo. Ahora tú ya sabes mucho más que Job, hermano. Job creía saber, tú sabes. La revelación es difícil de entenderla, no, es difícil de aplicarla. Entenderla es muy fácil. Mira, llevas un monstruo o
sometes a ese monstruo por el Espíritu o el monstruo te somete, sencillo. Ah, pero ahora hazlo. Bueno, si estás cansado y trabajado y harto de este mundo, del sistema, pues lo vas a hacer. Pero mientras todavía el mundo te haga ojillos, pues está difícil así, hermano. Pero bueno, es necesario en el camino también ciertas caídas para irnos puliendo, ¿verdad? Bueno, ok, hermano. Entonces, no hay que andar con estos, en este consejo de malos, ni con este escarnecedor que vaya, que se mofa de la palabra de Dios, ¿verdad? Sino que en la palabra de Dios está su deleite, su delicia. Sí, ¿verdad? Ahora sí, tu delicia es la palabra de Dios, las promesas de Dios. Antes, ¿cuáles eran nuestras delicias? Pues lo mundano, lo terrenal, hermano, la novia, el novio, el cuerpo, el dinero, la carrera, el apellido. Y en su ley medita de día y de noche. Y no solo meditar, ejecutarla, claro que sí. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, porque lo hace en la voluntad de Dios, prosperará. Entonces, hermano, gran promesa. Fantástica. Pero tienes que estar plantado en la casa de Dios, como árbol en el huerto de Dios, para recibir pues todo lo que el Señor requiere de darnos para crecer, hermano, porque somos plantas, no le echa agua a su planta, no le da el sol a su planta. El agua y el sol es la palabra, el viento también, pues no es ruaj. Vamos al Salmo 2:12. Ese es un salmo profético, hermano, que bien harías en leerlo todo. Pero la parte final, es decir, el versículo 12, ahí se encuentra una bienaventuranza y con relación al Hijo. Es lo particular de este salmo, que aparece el Hijo con mayúscula. Ya sabes quién es el Hijo, ¿verdad? Jesús bendito. Es el Padre, exacto, hermano. Así debes de contestar. Jesús es el Padre. Ahora, ¿los trinitarios te van a vomitar? Sí, hermano, pues como que Jesús es el Padre. Pero es que ellos sí los separan. Pero tú los amas. Porque es único y verdadero Dios. Bueno, ok, hermano, pues por eso los que creen en una Trinidad no son uno con el Señor, son 5,000 con Satanás. Claro que ellos manejan el discurso de que soy uno y esto y el otro. No creas en las palabras, cree en los frutos que están dando, lo cual incluye en sus palabras. A ver, este señor dice que es unidad. Vamos a ver si vive en esa unidad. Habla de poder y autoridad. Vamos a ver si tiene ese poder y esa autoridad. Porque hablar nos resulta muy fácil y a veces de puro vicio porque no sabemos callar. Dice así, honrad al Hijo. ¿Cómo honramos al Hijo, hermano? Dándole la honra cada 8 días en una hora de alabanzas. Obedeciendo, claro, hermano. Hablando de él, hermano, ganándote el vituperio como Moisés, que prefirió el vituperio de Cristo antes que seguir disfrutando de los deleites temporales. Rehusó llamarse hija de la hija del faraón, hijo de la hija del faraón. Renunció a esos privilegios, prefirió el maltrato, hermano. Ya sabes cuál maltrato, ¿verdad? No es tanto físico, aunque bien lo puede incluir. Es casi siempre verbal. Honrad al Hijo para que no se enoje. Ya hemos hablado de que la palabra enojo en Dios o con relación a Dios, furor, enojo, ira, es improcedente. La palabra exacta es la justicia de Dios. Y bueno, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? La justicia de Dios. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su justicia o su ira. Más bien, de repente la justicia de Dios llega, cuando menos la esperabas. Y también hay una escritura poderosa en Eclesiastés, dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre el pecador, pues el pecador cree que no hay justicia y sigue haciendo lo mismo y lo mismo. ¿Me entiendes? Ayer robó, no pasó nada y soy infiel a mi mujer y no pasa nada. Necio, Dios está viendo y tarde o temprano
Todas las facturas te van a caer. ¿Quieres las facturas a los 85 años ya en la decrepitud? Bienaventurado aquel que Dios llama joven, porque puede dar frutos. Y los frutos se van contigo, hermano, aunque no son tuyos ni míos. Bienaventurados todos aquellos que en Él confían. ¿En quién? En Jesús, hermano. Ahora, ¿conoces las promesas que te ha hecho? Bueno, qué bueno, pues ahora aférrate a ellas, hermano, y compártelas con otro para que se afiance en ti más. Vamos al Salmo 32:1, por favor. Preciosa bienaventuranza. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu ya no hay engaño. Esto es por medio de Jesús, hermano, porque Él es justamente el perdón de culpas. Entonces, si todavía estás cargando culpas, puedes ir con Él. Pero si nada más vas con Él para que te limpie de culpas y no lo quieres honrar, no hay negocio, hermano. Pues, ¿cómo crees? Si realmente tú crees y aceptas y admitido que has ofendido a Dios, vas a ir corriendo a sus pies, te va a dar ese indulto celestial, vas a ser liberado de esa carga, de esa acta que estaba en contra tuya y podrás servir al Señor. Entonces, hermano, bienaventurados aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas. ¿Eres ese bienaventurado, bienaventurada o todavía cargas culpas? Cada uno examínese, hermano, es inútil que yo te pregunto, pero la contestación, pues, es irrelevante que me la des a mí, contéstate tú. Vamos al Salmo 44, por favor. 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en el Señor, que pone en el Señor su confianza y no mira con envidia a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira o los que viven en el pecado. Otra vez la bienaventuranza asociada a la confianza en Dios. Es fundamental, hermano. La confianza en Dios pues, es una resultante de la fe, ¿no? Quien tiene fe es porque tiene confianza. Y la persona que está confiada en Dios está en reposo. Estás confiando en el Todopoderoso, en el fiel y verdadero. No te va a dejar, no se va a ir, no te va a explotar, no te va a dañar en lo más mínimo. La bendición del Señor es alegría, no añade tristeza, al contrario, se lleva toda la tristeza, toda la depresión se la lleva, hermano. Entonces, bienaventurado 44 el que pone su confianza en el Señor. Y esto entraña como contrapartida, pues no confiar en los poderes terrenales, ¿verdad? Porque no es de que, no, pues confío en Dios y confío en mi dinero. No es confío en Dios y confío en mi fuerza. No, hermano. O confías en Él y solo en Él y en nadie más que Él, entonces hay prosperidad. Pero si esa confianza está compartida, ya no es pura, hermano. Estás confiando también en tu doctor, en tu apellido, en mil cosas. Se puede poner la confianza, lamentablemente, hermano. Entonces, bienaventurados aquellos que confían en Dios. Ya sabes qué te prometió. Le vas a decir, sí, bueno, ok, hermano, qué bueno que lo sabes. Vamos ahora al Salmo 41, del 1 al 3. O sea, ahí mismo, siguiente Salmo. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Bueno, pero vamos a ampliar esto de los pobres. La primera lectura es los pobres. Y pensar en ellos, en tal caso, sería darles dinero a los pobres. La pregunta es esta. Los pobres, que no solamente son los pobres económicamente hablando, porque humanamente hablando, toda la raza humana es pobre, pobre y miserable. Eso es otra cosa. Eso es ya cuando llegas a Jesús. Yo estoy hablando de una pobreza constitutiva, ya. Estás en un cuerpo pobre que se muere, miserable. Ok, polvo y miseria, perfecto. Entonces, esos pobres que dice aquí, bienaventurado aquel que piensa en el pobre, ¿es dándoles dinero? No, es dándoles la palabra.
y ya no reducir el concepto de pobre a los pobres económicamente, porque los ricos son pobres. De hecho, son más pobres que muchos pobres, porque creen que son ricos cuando son pobres. Viven en la mentira. Imagínate qué pobre es Jeff Bezos, que con 100,000 millones o 200,000, no lo sé, no puede salvar su vida. Se va a morir. O sea, qué desgracia tener tanto dinero y no poder hacer nada con él. Es dinero, ya lo sé. Y hay ricos que son los más ricos del panteón, hermano, también. Entonces, bueno, hermano, y dice, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bueno, sin Dios todos están, como tú y yo, otrora, desviados, ¿verdad? Y bueno, pues ahora ya cambió para ti, tú ya estás en el camino, ya estás en Éxodo, viviendo, estás cargando tu cruz, estás atravesando todas las tentaciones que Dios también permite para que tu alma sea pulida, hermano, pulida. Y ya sabes que no es el Señor quien tienta, ¿verdad? Para que quede claro. Si no, ve a Santiago, porque ahí dice, cuando alguno es tentado, no diga que es Dios. Dios prueba. Satanás es el que tienta. ¿Dios le permite eso a Satanás? Pues claro, claro. Job lo dice claramente, muy bien, hermano. Entonces, la mentira es muy atractiva, ¿verdad? Es muy sabrosa, pero su fin es muerte y ajenjo, cascajo, hermano. ¿Para qué me metí esto? Dura 1 minuto la fiesta del diablo, hermano. Quiero decir, 30 años, 40 años, es 1 minuto, 50 años, es 1 minuto. Se acaba, todo se cae. Vamos a el Salmo 112, 1, 2, por favor. Bienaventurado el hombre y la mujer que teme al Señor. Antes hablábamos de bienaventurados aquellos que confían. Ahora dice los que temen. Hermano y hermana, el temor es el principio de la sabiduría. Vuelvo a repetir, temor, no miedo. Si tú confundes temor y miedo, ya hay caída, ya estás caído. No quiere miedo que le tengas, quiere temor, respeto. Entonces, bienaventurado el hombre que teme a Dios. Y el temor, hermano, es algo que se aprende en la escuela. No, hermano, es un don de Dios. Si te acercas a Él, va a llegar ese temor, como Moisés, pues llegó ahí a ver esa zarza que ardía y no se terminaba de consumir. Dijo, ¿qué es esto? ¿Es David Copperfield? No es David Copperfield, hermano. Y entró el temor por primera vez, o entró más cuota de temor. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en su palabra se deleita en gran manera. Estás alegre cuando lees la palabra, cuando la hablas, más todavía. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bueno, esos rectos es la simiente de Adán, ¿verdad? Finalmente va a ser redimida en completitud. Lo que pasa es que todavía hay almas que pertenecen a esta simiente que están extraviadas, hermano. ¿Y quién va a ir a hablarles? Nosotros, hermano, nosotros. Ah, pero también hay un puñado, más que un puñado de personas que hablan de Jesús, pero no del verdadero, del mezclado, del adulterado. Ah, bueno, entonces habla, hermano, habla, porque tú sí estás oyendo lo que es verdadera doctrina, hermano. Y el Señor te lo ha dicho, porque si no, ni vendrías aquí, ¿como para qué? Tú ya te diste cuenta que allá es puro negocio, hermano. Te quieren quitar la lana y controlar al antojo. Lucran con el nombre de la iglesia. Así es, hermano. Pare de sufrir, hermano. Más bien pague por sufrir. Vamos entonces al Salmo 146, el último de los salmos que vamos a leer. 146, 5 al 7, por favor. Dice así: bienaventurado aquel cuyo ayudador
es el Dios de Israel. Y efectivamente, ¿quién ayuda, hermano? Nadie. ¿Tú ayudas a alguien? ¿Yo ayudo a alguien? No, hermano, solo ayuda a Dios. Eso ya es después. La ayuda viene de Dios, aunque esa ayuda a veces venga por medio de intermediarios. Pero ¿reconoces de quién viene? Bueno, ¿y en qué ayuda? ¿En todo o en algunas cosas? No, en todo, hermano, absolutamente todo. Cuya esperanza está en el Señor su Dios. ¿Ya? La esperanza está puesta en Él y solo en Él. Antes, ¿en quién estaba puesta la esperanza? En el mundo, en el dinero, primero en los papás. Ya luego, bueno, conocimos otras personas, ¿verdad? Y trasladamos esa esperanza a otras personas o otras instancias. El cual hizo los cielos y la tierra, y lo hizo por medio de la palabra, ¿verdad? El mar y todo lo que está en ellos, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Bueno, la verdad no parece que Dios haga mucha justicia a los agraviados según el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿a cuáles agraviados se refiere, hermano? Porque en realidad la palabra hay que entenderla, ¿verdad? A los que dan la palabra y los critican. Bueno, pero eso es ya después, hermanito. Una persona que no conoce eso, al leer esto, va a decir, ah, yo soy el agraviado, me va a hacer justicia. Pero, ¿qué? El hijo pródigo llegó diciendo, Señor, yo soy un agraviado, soy un damnificado. ¿Qué? ¿Llegó con ese discurso? No, llegó diciendo, yo he pecado, yo he agraviado a otros, yo he perjudicado a otros y en primer lugar he ofendido a Dios. Porque si tú llegas con Dios y le dices, Señor, tu palabra dice que tú haces justicia a los agraviados. Bueno, primero reconoce tus agravios. Y ya después, cuando camines con Dios y alguien te agravie, ahí sí Dios te va a justificar y te va a hacer justicia. Pero primero el arrepentimiento, hermano. Esa parte que no gusta. Proverbios 3 es el siguiente libro, del 13 al 18, por favor. Bienaventurados aquellos que hallan la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? No, la pregunta está mal hecha. No es qué es la sabiduría, es quién es. ¿Quién? Tiene un nombre, Jesús. Él es la sabiduría, el camino, la verdad. ¿Qué salmo? Ok, entonces no es Salmo, es Proverbios 3 del 13 al 18. Dice el que halla la sabiduría, pero más bien es aquel que se deja hallar por él, ¿no? Porque propiamente no lo hallamos nosotros a él, ni lo escogimos nosotros a él. Él nos halló y nos halló como aquella parábola del buen samaritano. ¿Dónde nos halló? Ya en el piso, ya moreteados, ya fustigados, vapuleados. Ya, porque cuando estábamos de pie, fuertes, no le hacíamos caso. Fue cuando caímos, hermano. Por eso es que esperamos que las personas que no lo han conocido caigan, pero para que se levanten, sean levantados más bien. No queremos que caigan por caer, sino porque entendemos que es necesaria esa caída para ser levantados ya por el Señor. Bueno, bienaventurado el hombre que encuentra la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bueno, hablando de obtener algo, ¿qué obtenemos? Obtenemos el Espíritu Santo, hermano, porque el Espíritu Santo se derramó y se sigue derramando en todos aquellos pues, que están arrepentidos y hace morada en tu alma. Y es la inteligencia de Dios la que recibes, la mente de Dios. Su enseñanza. Ok, hermano. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, que el oro, que el dinero. Es importante porque el dinero sigue siendo el ídolo número uno. Y la criatura vieja adora el dinero y quiere el dinero. Entonces, hermano, aquí se nos dice que la sabiduría y la inteligencia de Dios es mucho más deseable y redituable que todas las supuestas riquezas de este mundo miserable.
Por lo cual, si te jactas de ser buen negociante, pues ¿qué esperas, hermano? Ve con Dios, porque el dinero no es ningún negocio. Y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas. Jesús, más precioso que todas las piedras preciosas y hermosas de este mundo. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, o sea, a Él. Largura de días está en su mano derecha. ¿Quiere decir que nos va a dar longevidad? No, largura de días es vida eterna. No queremos longevidad. Longevidad quieren los locos, que no saben lo que les ha de sobrevenir. No, nosotros queremos, hermano, lo que el Señor diga, y si hoy decide llevarnos, bueno, eso es a veces fácil decirlo, ¿verdad? Pero cuando tienes hijos, cuando tienes familia, ya no resulta tan fácil, ¿verdad? Pero no imposible para Dios. Claro, claro, claro. Por eso el Señor tiene que tumbar ese ídolo maldito del dinero, hermano, porque aprendimos a adorarlo desde niños. Y en su izquierda riquezas y honra, hermano. Sus caminos son caminos deleitosos, agradables. Estar con el Señor, ¿verdad? Es un deleite, no hay duda. Y todas sus veredas son paz. Estás en paz. El mundo no está en paz contigo, no le hace, no importa. En tu trabajo no están en paz contigo, no le hace. Tú estás en paz con Dios, es lo que importa, hermano. Y eres pregonero de paz, ¿verdad? Porque sí, tengo la paz, pero no pregono esta paz. Ok, hermano. Ella, que es Él, es árbol de vida a los que de ella echan mano. Entonces aquí aparece otra vez el árbol de la vida. ¿Cuándo por primera vez leemos en la Biblia de la existencia del árbol de la vida? En Génesis, exacto. Génesis 2. Y sabemos que hay o había dos árboles, el de la vida, que evidentemente es Jesucristo, y el de la ciencia del bien y el mal, que evidentemente es Satanás, y en ese sentido es tu criatura vieja, el embajador de Satanás dentro de nosotros. Entonces, hermano, tras la redención ya no hay ninguna espada flamígera protegiendo, porque si vas y lees Génesis 3, lees que cuando fueron expulsados Adán y Eva del Gan Eden o del jardín del Edén, Dios puso querubines para que guardasen el camino al árbol de la vida y el hombre, el ser humano, no alargara su mano y comiera. Pero tras la redención operada por Jesús, el camino al árbol de la vida ya está abierto y ya puedes comer de ese fruto, de ese árbol que es la palabra de Dios, hermano. Y bienaventurados son los que la retienen. Entonces, de aquí hasta el fin hay que retener la palabra que hemos escuchado, porque si no, habéis creído en vano, dice Pablo en 1 Corintios 15, 1 y 2. Vamos al siguiente proverbio, 8, del 34 al 36. Todos bienaventurados los que confían, bienaventurados los que temen, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Señor y nadie más. Bienaventurado también aquel que Dios disciplina. Es lo que estamos estudiando. Dice el 34, bienaventurado el hombre que me escucha. ¿Nada más escuchar? No, el que escucha y ejecuta. Pues sí, ¿cómo? Ya escuché, ¿y qué? ¿Y qué? No, pues ni me acuerdo. Hay que obrar. Bienaventurado el hombre y la mujer que me escucha, velando a mis puertas cada día. ¿Qué dijo el Señor acerca de la vigilancia espiritual? Que estemos velando, que estemos vigilantes, que no dejemos que la casa se mine, sea minada. Todo lo que nos pide Dios es que estemos viviendo en su mente, en su amor de perdón, hermano, en esa renuncia preciosa. Total, Señor, dispón de mí. Aguardando a los postes de mis puertas, como Josué, que estaba siempre ahí en la puerta, en el tabernáculo de reunión, hermano. Pegado.
Bueno, pues hermano, si no hay hambre y sed de la palabra, esa es justamente la oración que tienes que hacer. Señor, estoy inapetente, por favor, dame hambre y sed de ti. Porque estoy seguro que muchos están inapetentes, tienen Biblias. ¿Y dónde está el estudio, hermano? Bueno, ok. Porque el que me halle, hallará la vida. La vida con B grande, la vida eterna, hermano. La vida en este tiempo, porque estamos muertos sin Él, espiritualmente, somos cadáveres vivientes sin Él. Hay que volver a nacer. Se le dijo a Nicodemo, que no entendió, pero ya nos explicó, ¿verdad? Esto es espiritual, por la fe vuelves a nacer. El que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. ¿Tienes idea de lo que es esto, de cuánto vale esto? Es invaluable. Es invaluable tener el favor del Eterno. Es un regalo eterno. Mas el que peca contra mí, porque todo pecado es contra él, ¿verdad? Defrauda su alma, no ama su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Y quién en el fondo aborrece a Dios? La simiente cainita, obviamente Satanás, y la simiente cainita, hermano. Vamos al siguiente proverbio, hermano. En el 16:20 hay otra bienaventuranza. Porque no tenemos prisa, ¿verdad? No, hermano, no. Ya no hay Marcelo y Mesitas y Yajaredines, hermano. Aquí ya es real. Se acabaron esas cosas, hermano. O comes la carne del Hijo de Dios y bebes su sangre, está en Juan 6 eso, o no tienes comunión. ¿Cómo se come la carne y se bebe la sangre? Por fe, hermano. Entonces, deja de creer que porque ya comulgaste en tu iglesita, ya, hermano, eso no es comer la carne ni beber la sangre de Dios. Es una aberración eso, hermano, que le llaman Santa Cena o Eucaristía. Esto es espiritual. Come el pan haciendo la voluntad de Dios. Bueno, entonces, ¿qué quedamos? Proverbios 16:20. Gracias. Dice así: el entendido en la palabra hallará el bien. Bueno, hermano, el que quiere hallar la verdad, el que quiere que su entendimiento sea fecundado por Dios, va a hallar el bien. El bien es Dios, y el que confía nuevamente en el Señor es bienaventurado. Pero hay de aquellos que confían en el dinero, hay de aquellos que confían en su intelecto, hay de aquellos que confían en su familia, en sus amigos, en su fuerza física, otros, muchos más, en su belleza física. Te está durando 2 minutos tu belleza. Eso es vanidad. Pues sí, hermano, pero hasta entenderlo. Pueden pasar 80 años y sigues creyendo en esas cosas. Las falsas doctrinas, así es. Entonces, Proverbio 28:14 dice así, y ya nos vamos al Nuevo Testamento. 28:14 dice así: bienaventurado el hombre y la mujer que siempre teme a Dios. Otra vez, el temor, fuente de bienaventuranza. Dichosos aquellos que caminan en temor. Mas el que endurece su alma caerá en el mal. ¿Quién está queriendo endurecer tu alma? Exacto. La quiere endurecer de incredulidad, hermano, para que no creas. Muy bien. Bueno, pues ya vamos al Nuevo Testamento, a Mateo, desde luego. Hola, George. Ya vamos a ver las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, hermano. Mateo 5, del 1 al 12. Ya hemos leído en incontables ocasiones todo el Sermón del Monte, llamado así, de la montaña, del monte, del llano. Da lo mismo, ¿verdad? Lo que importa es que entiendas y no saber en qué paraje exactamente fue dicho. Y abriendo su boca, desde el 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y esta era la primera vez que Jesús hablaba ya en público. O sea, era el comienzo de su ministerio terrenal, el cual en lo público duró, según se dice,
aproximadamente 3 años y medio. Y dijo, abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es y será, ya hoy. Ahora, pobres de espíritu, no nacemos, ¿verdad? Nos volvemos pobres de espíritu. ¿Cuándo? ¿Con el tiempo, pasados los 18 años? No, cuando vuelves a Dios, Él te vuelve un pobre de espíritu. Un pobre de espíritu es aquel que no hace nada suyo, que no tiene nada propio. Todo es de Dios. Un pobre de espíritu, hermano, es aquel que se deja enseñar por Dios, porque además es manso y dócil por la gracia. Aquí otra bienaventuranza con relación a la mansedumbre. ¿Cuál es ese reino de los cielos que Dios promete a los pobres de espíritu? Su reino, el reino mesiánico, claro, así es. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. También hemos hablado de esto, porque suena paradójico, Dios nos quiere alegres, pero aquí dice bienaventurados los que lloran. Bueno, entonces, ¿a qué clase de lamento o lloro se refiere? Porque definitivamente Dios nos quiere alegres, ¿no? Pues claro, hermano, es imposible no estar tristes por ver la situación, por ver a tantas almas perdidas. Eso también, hermano, pues la gente más cercana a tu entorno. No me digas que no te da tristeza ver a tu familiar, a tu ser querido en la idolatría. Entonces a esa clase de tristeza se refiere, no a que estemos llorando y tristes, de ninguna manera, hermano. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuál tierra? Esta, en el milenio. Pero, hermano, la mansedumbre la estamos aprendiendo diario. Las pruebas sirven a esto. Las pruebas nos amansan, porque somos indómitos, hermano. Somos, sin Dios, muy impetuosos, muy impulsivos, muy rencorosos también, muy vengativos también. Es necesaria la limpieza. Bueno, entonces, hermano, Dios nos está enseñando a ser mansos, porque las ovejas mansas sí pueden ser enseñadas, pero las ovejas, pues, duras, que no se dejan, es difícil, por no decir imposible. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia, de la justicia divina, ¿verdad? Entonces tú sí quieres que venga la gran tribulación. Claro, hermano, porque eso es tener hambre y sed de la justicia. Si poco te importa que venga la tribulación, o dices, no, pues que venga cuando yo me vaya, o cuando ya mis hijos ya no estén, quiere decir que no anhelas la justicia divina. Perfecto, pero también hay que tener hambre y sed de la palabra de Dios, porque eso equivale a tener hambre y sed de justicia. Hay muchos que nada más tienen, sí, justicia divina, y el hambre y la sed de la palabra de Dios, ¿dónde está? Para que también seas pregonero de justicia, ¿verdad? Ah, ok, hermano. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzaron misericordia ya. Bueno, hermanos, si somos misericordiosos es por la gracia, y es porque nosotros recibimos la misericordia de Dios, o no nos perdonó. Ah, bueno, entonces si te perdonó, pues vive en ese amor de perdón, en ese amor de benevolencia, de clemencia, de misericordia, porque alcanzarán la misericordia. Si perdonas, si vives en esa ley de la misericordia, pues tienes la misericordia divina contigo. ¿Qué más quieres? Bienaventurados los de limpia alma, hermano. Dice corazón, pero la verdad es de que Dios no limpia el corazón. Lo que limpia es el alma, porque ellos verán a Dios. Bueno, lo veremos, ¿no? La promesa dice que lo veremos tal cual es, le veremos cara a cara. Pero ¿acaso hoy ya no le ves espiritualmente? Y vamos viendo más y más y más. Ahora vemos por espejo, pero vamos creciendo hasta que ya veamos todo. Estamos en este cuerpo, no podemos todavía ver a Dios en estas condiciones, hermano.
pero hoy por fe lo vemos, dice en 2 Corintios 5, no andamos por vista, sino por fe. Ok, hermano. Y bienaventurados los que padecen, el 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿De qué manera somos pacificadores, hermano? Dando la palabra, hermano, porque los de Greenpeace también se creen pacificadores, pero no es ese tipo de pacificadores a los que se refiere Jesús. Pacificadores son aquellos que, viviendo en la paz de Dios, hablan del evangelio de la paz de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea, por causa de Dios. Y también, hermano, si ya estás con Dios y estás en la cárcel injustamente, bienaventurado eres, porque estás padeciendo en ese sentido injustamente, ¿verdad? Como es el caso de muchos, ¿verdad? O en la cárcel hay puros culpables. Claro que no, hay gente que no hizo los delitos que se le acusa o de los que se le acusan y ahí están. Sin embargo, pues están ahí por algo, ¿verdad? Porque han transgredido también la justicia de Dios, aunque hay quienes no. Cualquiera de nosotros se puede ir a la cárcel conociendo a Dios. Si ese fuera el caso, bienaventurados, lo dice Pedro en la primera carta. Claro, puede ser prueba, puede ser llamamiento. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, hemos dicho, si hablas, vas a ser perseguido. Si no hablas, pues no. Pero si no hablas, pues tampoco serás bienaventurado. Porque aquí dice que los que hablan y padecen la mofa, la persecución y el escarnio que la palabra suscita, son bienaventurados. Y los que hablamos, lo sabemos, ¿verdad? Ok, hermano. Ahí está el buen Pablo, así es, José. Vamos al siguiente, por favor, en Mateo 16, del 13 al 17, por favor. Perdón, 16, del 13 al 17. Mateo 16, del 13 al 17. Muy importante. Esta sección de la palabra dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es para ti el Hijo del Hombre? Jesús bendito. Sí, está bien, es Jesús bendito, pero ¿quién es ese Jesús bendito? Dios. Es el Padre encarnado. Esa es la contestación correcta y es la que edifica, porque cualquiera te dice, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Padre encarnado, El Padre encarnado. ¿Y qué vino a hacer el Padre encarnado, hermano? a salvarnos. A cumplir la ley por ti y por mí, a cancelar el acta que había contra nosotros, a darnos limpieza de culpas, a darnos vida nueva y esperanza de vida eterna. Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Bueno, ninguno de estos tenía claro, ¿verdad? Y él lo sabía, lo que importaba en todo caso era que los discípulos lo supieran. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Yo no te puedo decir si Pedro sabía al 100% que Jesús era el Padre, pero yo sí, ¿me entiendes? Y a ti que te lo revele Dios, si para ti es solo el Hijo, bueno. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló humano, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién revela la divinidad de Dios? Dios mismo, el Espíritu Santo. ¿Quién más va a revelar? Él mismo, para que la gloria sea de Él. Entonces, ¿quién te lo reveló a ti? Yeshua, man. Eso es todo. Y ahora vamos también a Mateo, pero en el 23, del 43 al 47. Ya sabes tú, hermano, que antes del fin tienen que haber guerras, rumores de guerras, pestes, tribulaciones, disturbios sociales, supuestas invasiones a Ucrania, supuestas invasiones a Taiwán. Todo vamos a ver, ¿verdad? Pero esto de la pandemia es escritural,
Claro que es escritural. Habrán pestes. Pues, ¿qué es esto? Una peste, ¿no? ¿Cómo tratan a los que están infectados? ¿Como apestados? Ok, hermano. Dice aquí que en este tiempo, porque es el tiempo ya que estamos viviendo, o sea, está todo muy claro, hermano. Dice así, velad, dice desde el 42, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Bueno, pero sabes un dato importantísimo, que hoy puede ser. No que hoy venga Él, pero hoy puede llevarnos. Hoy, ¿por qué no puede venir? Porque primero tiene que suceder el arcano de la iniquidad, y no ha sucedido. Primero tenemos que ver la abominación desoladora, y no la hemos visto. Pero estamos por verlo a lo mejor, ¿verdad? Mientras tanto, entonces, velad, porque no sabéis a qué hora viene el Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estad preparados, porque el Mesías vendrá a la hora que no penséis. Pero si lo estás esperando día y noche, entonces no te va a sorprender. Al contrario, lo estás esperando. Pero si se te olvida y dejas de estar vigilante y te vas con el ruido del mundo, ya perdiste la brújula. Y en un segundo se pierde la brújula. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquella siervo o sierva, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. O sea, ¿haciendo qué? Claro, hermano, estando en vigilancia, estando sobrios, estando en juicio, en amor de perdón, en la expectativa, incluyendo en la oración. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo, bueno, esto ya no lo leemos porque ya lo leímos hace 2 semanas, si aquel siervo malo dice, ya no viene mi Señor, y empieza a jugar, y empieza, a jugar, ya será azotado. Muy bien, hermano. Y ahora vamos a Mateo, Lucas 10, del 21 al 24, por favor. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque es Dios del cielo y de la tierra, ¿verdad? O sea, en el cielo hay vida también. Claro, hermano, hay vida angelical para empezar, y mucha. Así es, hermano. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Cuáles son las cosas que están encubiertas para los sabios y entendidos en su propia opinión? La palabra, la revelación, porque son sabios en su propia opinión, son inteligentes en su opinión. Entonces la revelación no les entra. Para ellos es locura, es tropezadero. Pero también para la criatura vieja esto es locura y tropezadero. Así es de que tú has de echar esa criatura vieja que no quiere nada con Dios. No quiere. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Porque Él y el Padre uno es. Ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y a quién se lo quiere revelar? O sea, la revelación la da el Hijo, ¿verdad? Quien ve al Hijo, ve al Padre. ¿A quién se la quiere dar? Exacto, a los escogidos que llegan al arrepentimiento. Cada uno llega a una edad distinta. Hay quien llega a los 90 años, bueno, pues llegó. Hay quien llega a los 35, a los 40. Hay quien llega a los 25, pero ese va a tener muchas más caídas, ¿verdad? Sí, hermano, que aquella persona que ya vivió 50 años, hermano, pues ya sabe lo que es este mundo. El mozo de 20 y tantos años todavía no ha conocido, le faltan experiencias. Pero se puede llegar a Dios a esas edades, claro que sí. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿A qué se refería? Más bien, ¿a quién? A Él, bienaventurados ustedes que me están viendo. Claro, porque os digo que muchos profetas y reyes, hablando de los profetas y reyes de Israel,
desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, y escuchar lo que ustedes escuchan y no lo oyeron. Entonces, nosotros tenemos esta bienaventuranza de haber nacido ya después de la encarnación y de la muerte y la resurrección del Señor. Pudimos haber nacido en el tiempo de los profetas, cuando no había ninguna redención hecha todavía, entonces estaríamos atrapados en la ley. Bueno, hermano, pues ahora vamos a Lucas 12, del 35 al 37. Por favor. Yo volé Sánchez Gutiérrez, hoy es de a puñito. Dice que no sabe qué es la pandemia, que no sabe, no está enterado de que existe el coronavirus. Bienaventurado aquel que no sabe que el coronavirus existe, hermano. Increíble, bueno, ok, no sabe. Yo por lo menos ya conocí un ser humano que no sabe lo que es el coronavirus. Aquí está Luis Sánchez Gutiérrez. Es increíble, ¿no? Mientras él decía estas cosas, hablaba del espíritu inmundo que vuelve una vez que sale. Siempre Satanás va a ir a checar a ver si es cierto que estamos firmes. Porque si nos ve descuidados, dice, no, mira, este creyó en Jesús y empezó a seguirlo, pero ya se echó para atrás, ya se mezcló con la ley, ya lo tengo. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Bueno, ok, hermano, pero ve la respuesta. No le dice, sí, gracias por mi mamá. No, hermano, si Jesús mismo puso a su madre en su lugar, no solamente en Juan 2, en ocasión de las bodas de Caná, también cuando fue esta mujer, María, de bendita memoria, no hay duda, pero hasta ahí, hermano. Pero ya levantarla a nivel de corredentora, ya sabes dónde está esa idolatría, ¿verdad? ¿En qué parte del cristianismo se adora a la mamá de Jesús? El catolicismo, hermano. Muy bien. Esto es lo que contesta, antes bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ejecutan, la guardan, la ponen en práctica. Esos son bienaventurados. Ay, hermano, ya pasé de Lucas 12:32 hace 2 años, hermano. Vamos a Juan 13, del 12 al 17. Para que ya nos vayamos, hermano. Hoy, pues, no hay comida, no hay nada, hermano. Gracias a Jesús. Claro que hay comida en Sambor, si quieres. Ahí, pues, ya las enchiladas suizas de a 130 pesos, hermano. Aquí también hay birria de Jalisco, falafel, lo que quieras, hermano. Hermano, estamos comiendo ahorita. Esto es comida. Bueno, Juan 13, del 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, lo recuerdas, ¿verdad? ¿Recuerdas a Pedro, que dijo, de ninguna manera tú me vas a lavar los pies? Y el Señor le dijo, mira, Pedrito, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y ya dijo, bueno, entonces no nada más los pies, lávame todo. Bueno, hermano, pues solo los pies, para que tus pies ahora vayan a predicar la palabra y ya no vayan al bar Las Uvas o se salgan del bar Las Uvas. Tú sabrás si estás en el bar Las Uvas o estás en el desierto. El bar Las Uvas es el mundo entero. Y si haces tu voluntad, estás viviendo en el bar Las Uvas, hermano. Así es, hermano, ahí nos conocimos, ahí trabajamos de prostitutos y de prostitutas profesionales. Y por un bocado de pan, pues prevaricamos día y noche, ¿verdad? No te hagas, porque yo sí te vi ahí, hermano. Estabas más jovencito, eso sí, más repuesto. El Señor puso un ejemplo extraordinario, siendo Él el Señor, vino a servir. Entonces, es ahora sí que una parábola en acción, así como Él nos vino a servir, pues nos ha mandado a servir, porque más bienaventurado, dice Hechos 20, es dar, o sea, servir, que recibir, o ser servido. Ok, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo,
¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Entonces, a nadie más le llames maestro, a nadie más le llames señor, a nadie le digas padre, a nadie le digas apóstol. ¿Por qué? A nadie le digas profeta. ¿Por qué? Es indebido y además le haces un daño a la persona que se cree profeta. Pues hermano, hablamos profecía, ¿por eso somos profetas? Hablamos de la sabiduría de Dios, ¿por eso somos sabios? Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también debéis lavaros los pies los unos a los otros, viviendo en amor de perdón y servicio. Es esto, es esta enseñanza, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Cierto, ¿verdad? Nunca vamos a ser más que el maestro, ni queremos. Dios nos libre. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, pero añade, si las hiciereis. No nada más saber. Si Él vino a servirnos, pues hermano, estamos nosotros para eso mismo, ¿verdad? Amaos unos a otros como yo os he amado, es servíos unos a otros, es equivalente. Y en este mismo Evangelio de Juan, en el 20, por favor, vamos a ver a Tomás el incrédulo, porque ese Tomás está dentro de nosotros. En Juan, por favor, 20, del 24 al 29, Tomás era uno de los 12, ¿verdad? Y él, o por medio de él, ¿ya estás? Dice aquí la incredulidad de Tomás, es la incredulidad que hay en toda criatura vieja con relación a la palabra de Dios. O sea, ese incrédulo lo llevamos dentro. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino y se presentó en el lugar a puerta cerrada. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hermano, no necesitamos pruebas científicas ni arqueológicas. No hay mayor prueba que el cambio absoluto de vida que Dios opera en aquellos que se acercan a Él. No hay mayor prueba de la divinidad de Jesús que la libertad que obtenemos cuando volvemos a Él arrepentidos. Ya no hay culpas, hermano, y había muchas culpas. Ya matamos, robamos y fuimos infieles y bla, bla, bla. Ya, para eso derramó su sangre. Ahora, vete y no peques más. Ya, pero no es, ya te perdoné y órale, síguele, no. Ya, como a la mujer de Juan 8, bueno, ¿dónde están los que te condenaban? No, ya no están, bueno, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿vete a dónde? Vete a la cruz. Ok, hermano. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a ustedes. Luego Tomás dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino ten fe. Dice, sé creyente, pero más bien es, ten fe. Tener fe es mucho más que creer. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creen. Ese eres tú, ese soy yo, hermano. No has visto y crees. Este señor, Tomás, lo tuvo enfrente no una vez, muchos días, y no creyó. Bueno, pues bienaventurados los que creen sin haberle visto. Y ahora vamos a Romanos 14, del 22 al 23. Ya estamos en la recta final, hermano.
también estar aquí es parte de la disciplina, ¿verdad? Porque la criatura abeja, ¿qué quiere? Irse a Sambors. ¿Romanos qué, hermano? O irse, hermano, a, no sé, a desayunar al King's Pub, no sé, hermano, a donde quieras. Voy al brunch. Va al brunch, pues sí, Pero corriendo para no pagar. claro. Ya estás en Romanos. Romanos 14, gracias. 14 del 22 al 23, Silvestre, por favor. ¿Tienes tu fe? A ver, hermano, si tienes fe, bueno, ok, hermano. Pero la fe es poder. La fe es poder. Entonces, es inútil que me contestes a mí, contéstate a ti delante de Dios, porque lo más seguro es que no tengas fe como tú crees tener fe. Pero bueno, ¿tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Por ejemplo, yo fumo, y aquí, delante de todos, desde siempre, ¿verdad? Yo lo apruebo, fumar, no me siento ni condenado ni nada. No lo defiendo, ¿verdad? Ni lo ando recomendando, pero no fumo con culpa, ¿verdad? Es la fe de cada uno. Pero a lo mejor llega una persona y agarra una comida que según él es indebida y se condena por lo que come. Entonces, ¿cómo no, hermano? Tú no. Pero hay muchas personas que sí, tú no, ya vi que tú no. Tú comes todo. Pero hay gente que no, hermano, dice esto no, jamón no, porque la ley dice que, bueno, pero la ley, pero tú estás en el nuevo pacto o en la ley. Porque si vas por la ley, entonces no puedes comer jamón, no puedes comer nada de lo que son los alimentos prohibidos del Levítico. Pero si estás en vida nueva, en el nuevo pacto, bueno, tienes fe, tenla para contigo, hermano, es algo personal, individual. La fe de cada uno será medida y probada. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo. Ahora, hermano, entonces eso también hay que tener cuidado porque puede dar licencia a decir, bueno, entonces voy a a fornicar con fe, porque aquí dice que, pues, bueno, yo te digo que las descontextualizaciones son muy fáciles de hacer, hermano. Sí, entonces todo lo que es con fe es de Dios y lo que no es de fe no es de Dios. Ahí el entendimiento. Ahí está el entendimiento, así es. Y ya vamos a Santiago, hermano. Tenemos 2 en Santiago y en Apocalipsis y ya nos vamos. Santiago 1:12. Sí, las de Dios, hermano. Es lo que dice Santiago, ¿verdad? Porque la fe sin obras está muerta. Y pone de ejemplo a Abraham, ¿verdad? Es pura teoría, exactamente, hermano. Y hay muchos teóricos de la palabra, pero pues esos no, hermano, no tienen parte. Bueno, entonces dice en Santiago así, 1:12, bienaventurada el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, la vida eterna, el cuerpo glorificado, que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora la pregunta es, ¿cuánto dura la prueba y cuánto la tentación? Dura lo que dure nuestra estancia en este mundo. ¿Sale? Hasta el fin va a haber pruebas, hasta el fin va a haber la tentación de decir, así es, hermano, así es, hermano. Entonces, soporta, vive por día y va a ser fácil, va a ser viable. Pero si no vives por día, hermano, está imposible. Está imposible. Y en el 5 dice de Santiago, o sea, 5:11, dice así: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Caray, esto está peligroso, parece una apología al sufrimiento. Entonces vamos a entender las cosas, porque no por el simple hecho de sufrir eres bienaventurado. Entonces, ¿a qué tipo de sufrimiento o de sufriente se refiere? Pues a los que sufren por causa de la palabra, hermano. Que se mantienen firmes. Claro, esos son bienaventurados, los que están sufriendo, porque
viven en pecado, pues no son bienaventurados todavía. Pueden llegar a serlo si son escogidos y llegan a Dios, pero no antes. Queremos padecer. Ok, entonces el que sigue a Jesús ha de sufrir y padecer. Y el que no quiera, que se vaya a Sambors. Libre albedrío. Ya, hermano, ahí Sambors cierra, nunca cierra. Ok, hermano. He aquí tenemos bienaventurados a los que sufren, pero añadimos por causa de la palabra, hermano, por causa de la justicia de Dios. Habéis oído de la paciencia de Job y también habéis oído de la impaciencia de Job, ¿verdad? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor le dio, porque es muy misericordioso y compasivo. Bueno, ¿cuál es el fin que le dio a Job? A ver, hermanito, claro, le regresó todos sus bienes, pero eso poco importa. Lo que importa es que vio a Dios. De hecho, ese final a mí se me hace muy sospechoso, porque habla más de que Dios paga con bienes materiales, porque le restituyeron todos sus bienes y volvió a tener a todos sus... Bueno, ok, pero lo importante es que conoció a Dios y ya después que cada miembro de su familia le dio una pieza de oro. Ok, hermano. Entonces, vamos ya a Apocalipsis. Bueno, más bien en Primera de Pedro, tenemos una en el 4:13. Primera de Pedro 4:14. Y ya Apocalipsis y ya. Primera de Pedro 4:14. Dice así: si sois vituperados, o maltratados, o perseguidos, por causa de Dios, ninguna otra causa es válida. Sois bienaventurados. Oye, tienes el privilegio de padecer por Dios. Maravilloso. De todos modos, no hay quien no padece en este mundo. ¿Tú crees que los ricos que están en Sambors no padecen? Vaya, Sambors es una figura, hermano, ¿me entiendes? Los ricos, no van a Sambors. ¿Cómo van a ir a eso? Es de cuarta. Claro, mano, van a la mansión en París, van a la hacienda de los Morrales, claro. Si sois vituperados por el Señor, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa y está en ustedes. Eso es todo. Bueno, ok, hermano. Hay que aprender a padecer, porque eso no sabemos. ¿No nos gusta padecer? Pues sí, ¿verdad? ¿A quién le va a gustar? Apocalipsis 1, hermano. 1:3. Dice así. Ya sabes que este libro de Apocalipsis, hermano, es justamente el libro que estamos viviendo, ¿verdad? No hay duda, hermano, que estamos... La verdad, este 2022 huele a cuarto sello, mínimo. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, ¿cuál sello? Muy bien, muy bien. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? De la tribulación, hermano. Exactamente, el día del Señor. Ahora, ¿es un día de 24 horas? No, es un día de 3 años y medio al mínimo. Así es, hermano. De acuerdo a la profecía que se le dio a Daniel. Muy bien. Entonces, hermano, tú si crees en esto y lo proclamas, eres bienaventurado. Ahora, para el mundo estás loco, ¿verdad? Estás loco. Bueno, gracias a Dios estoy loco para el mundo. Quiero que me consideren un loco. Gracias a Jesús. Y hermano, Apocalipsis 19:9. Entonces hay bienaventuranza para el que guarda la profecía escrita en este libro, específicamente Apocalipsis, pero es todo el libro, ¿verdad? De hecho, gran parte de lo que se dice en Apocalipsis está escrito en los profetas de Israel, nada más que en Apocalipsis ya está detallado, ¿me entiendes? Pero lo habló Isaías, lo habló Moisés en Deuteronomio 32, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas hablaron del día del Señor, o sea, la gran tribulación. Bueno, así es. 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios.
estas bodas del Cordero son las bodas entre el Mesías y la iglesia. En este tiempo todavía Dios está formando a la novia, llamando a la novia, la está completando. Una vez que quede completada, va a empezar la gran tribulación, para que me entiendas, porque ya no habrá quien detenga a que el misterio de iniquidad se manifieste. Ahorita, ¿quién impide a que el misterio de iniquidad se manifieste? La iglesia, el Espíritu Santo, pero está la promesa de que la iglesia va a ser arrebatada. Ok, hermano, muy bien. Y en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios, del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Bueno, ahí está la promesa de reinar 1000 años con Dios, pero aquí habla de 2 resurrecciones y habla de 2 muertes. ¿Tú sabías que hay 2 muertes? Sí. Bueno, una es la del cuerpo, la muerte física, todos sin excepción, y la segunda muerte es la del alma, no en el sentido de que se muera, sino la separación absoluta y total del alma y con Dios, ya, separado. Exactamente, y los que no están escritos en el libro de la vida y del Cordero, que es el mismo libro, son los cainitas. De todos modos, los cainitas van a pasar un juicio, el del gran trono blanco. Entonces, hermano, dice la primera resurrección es entrada al milenio, ¿me entiendes? Dichosos. Pero los que no van a levantarse al final del milenio son los cainitas y serán juzgados por todas las obras que hicieron. Y finalmente 22, ¿no? 27, pues creo que ya 27, ya. Esto es todo, hermano y hermana. Nos vemos, primero Dios, el 27 de febrero. Y pues mantente en las bienaventuranzas, hermano, en el temor, en la confianza. Bueno, nuestro amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos has alcanzado, Señor, tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Tu amor, Jesús, manifestado, Señor, al haber tomado un cuerpo, Señor, todo para mostrar tu amor, Señor, para cumplir la ley, Señor, esa bendita ley, Señor, que ningún ser humano puede cumplir, Señor. Para eso también tú viniste, Señor, y darnos esta libertad de culpas, de condenación, Señor, de maldiciones inclusive, que tu ley prescribe, Señor. Gracias a ti, Señor, porque tú eres quien te revela y pues, Señor, ni siquiera un ángel, Señor, tú mismo lo haces con todas las almas escogidas para que pues cada uno de nosotros tengamos puesta la confianza en ti, Señor, la esperanza en ti, Señor, y te rogamos que mientras sea tu voluntad que estemos en este mundo, Señor, pudiendo ser hoy el día de la partida, nos guardes, Señor, nos sigas instruyendo, nos sigas enseñando, Señor, a vivir en tu amor de perdón, buscando, Señor, servir y no ser servidos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, y pedimos hoy también por todas esas almas que no te han conocido, Señor, no solamente por las que no quieren conocerte a ningún precio, Señor, los ateos, muchos de ellos. También pedimos por infinidad de personas que creen que te conocen, Señor, que están en esta misma hora en millones de templos, sinagogas, iglesias de piedra, Señor, creyendo que te conocen, Señor, cuando solo te han escuchado, Señor, o de oídas te han conocido, Señor. Seas tú, Señor, quien revele todo, Señor, y gracias este día, Señor, por todos los hermanos y hermanas aquí presentes, Señor. Que esta palabra que nos has enseñado este día sea plantada, Señor, en las almas y vivificada por ti, Señor, que eres el único que da crecimiento, Señor. Confesamos que sin ti somos, Señor, pues pecadores, Señor, malvados, Señor, injustos, pero síguenos, Señor, enseñando a vivir en camino de justicia, de santidad y de misericordia, Señor. En tu fidelidad, Jesús, bendito, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén, Señor. Amén. Amén. Sí, espérame. Shalom, shalom, Ubraja.